Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En todos los catecismos y en todas las fórmulas primitivas de la fe, en el credo, en el símbolo de los apóstoles, en los fundamentos de la doctrina cristiana se repite siempre con fuerza la resurrección de Cristo, que aparece en los evangelios. Y así, por ejemplo, un pequeño catecismo francés editado en 1803 llega a la lección 26 y pregunta: ¿Jesús permaneció mucho tiempo en el sepulcro? Y evidentemente contesta que no. Jesús resucitó y salió glorioso de la tumba al tercer día después de su muerte. ¿Qué significa eso de que Jesús resucitó? Significa que su alma se reunió a su cuerpo. ¿Y cómo salió de la tumba? Sigue preguntando este catecismo. Salió lleno de gloria, de majestad, radiante, sin necesidad de que nadie le abriera la puerta del sepulcro. Son modos sencillos, catequéticos, de reproducir lo que se nos dice en los evangelios. Una verdad sorprendente. Jesús resucitó. Y en general, cuando los primeros adversarios del cristianismo y más adelante los críticos ilustrados niegan la verdad del cristianismo, dicen una cosa que pareciera evidente. El cristianismo es falso porque los cristianos dicen que Jesús resucitó y los muertos no resucitan. Nuestra experiencia es que los muertos no resucitan, pero eso es lo sorprendente. Y no es que los primeros cristianos fueran maniáticos, iluminados con un delirio de locos que los llevara a creer fácilmente en cosas estrambóticas y estrafalarias. También ellos, como por ejemplo los discípulos que iban camino de Emaús, habían visto a Jesús morir. Y dicen ellos en un tono de desánimo: esperábamos que Él fuera el Mesías de Israel. Lo que esperaban de Jesús era que instaurara en este mundo un reinado justo, pacífico, donde ya no hubiera criminales, donde nadie pudiera salir indemne de sus injusticias, que no hubiera impunidad. Pero no se les pasaba por la cabeza que ese Mesías resucitara. Desde luego no pensaban que iba a morir de esa forma atroz. La muerte de Jesús fue un shock, un estremecimiento al intelecto, a la vista. Dicen los evangelios que la gente movía la cabeza y se golpeaba el pecho. Y las profecías exponen cómo su rostro estaba desfigurado, que la gente volteaba hacia otro lado para no ver ese cuerpo tan maltratado. Lo sorprendente, lo inaudito, totalmente inesperado fue la resurrección.
resucitó de entre los muertos. Resucitó al tercer día, el que llamamos el día de la Pascua. E incluso los discípulos, al escuchar el relato de las mujeres que fueron de madrugada y encontraron la piedra removida y la tumba vacía, tampoco pensaban en la resurrección. La misma Magdalena, María de Magdala, cuando se encuentra con Jesús y no lo reconoce, confundiéndolo con el hortelano, le pregunta: si tú te has llevado el cadáver, te has llevado el cuerpo de mi Señor, dime dónde lo pusiste. La resurrección sorprende por todos lados. Y Jesús, mientras iba caminando con aquellos discípulos hacia Emaús, les echa en cara su falta, por decirlo así, de imaginación. Qué tardos son ustedes en comprender las Escrituras, qué duros de corazón. Creo que nosotros no somos tan diferentes. Sabemos que Jesús resucitó, pero nos cuesta trabajo imaginar lo que eso significa. Y Jesús, lo sabemos bien, no resucitó simplemente para hacer un alarde de poder, para demostrar ante la mirada atónita de las gentes un portento, una capacidad, una especie de superpoder a semejanza de los superhéroes. Y tampoco resucitó para tomar revancha o venganza contra sus enemigos y aparecerse de manera inesperada ante Pilato o Herodes o los soldados romanos y restregarles en la cara su poder, hacerse ver resucitado para aterrorizar o atemorizar a quienes lo vieran. Su resurrección es una victoria sobre el pecado y sobre la muerte. La resurrección de Cristo es la palabra de Dios, la definitiva y última palabra de Dios sobre el hombre, sobre el designio para el hombre. Yo no quiero la muerte del pecador, dice el oráculo del profeta. Es Dios que habla. No quiero la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Y Jesús habló de estas cosas. Que creamos en Él y tendremos vida eterna. Resucitar es para nosotros el horizonte de nuestra existencia, la meta hacia la que nos dirigimos. Y al llegar a aquella aldea de Emaús, Jesús se sentó con sus discípulos, que todavía no lo reconocían, y comenzaron a cenar. Y dando gracias, tomó el pan, y habiendo hecho la bendición, dando gracias, se los repartió. Y en ese momento se les abrieron los ojos y comprendieron que este peregrino forastero que caminaba con ellos, escuchando sus lamentaciones sobre la esperanza en el Mesías, que este era el mismo Jesús que había resucitado. Y cuando se les abrieron los ojos, cuando se les abrió el entendimiento para comprender esta verdad, desapareció Jesús. Ya no lo vieron con los ojos de la carne. Y comenta un padre de la iglesia, dejaron de verlos con los ojos del cuerpo, con los ojos corporales, y lo comenzaron a ver con los ojos de la fe. Esta es la realidad también
de quien camina por este mundo recorriendo la aventura de la fe. También nosotros, si nos encontráramos ahora con Jesús, lo que veríamos con los ojos del cuerpo sería un hombre, una nariz, unos ojos, un rostro, unas orejas, unos brazos, ese cuerpo, esos centímetros cúbicos de corporeidad. Pero para poder afirmar y reconocer que ese cuerpo de ese hombre, que allí está Jesús de Nazaret, hacen falta los ojos de la fe. A partir de muchos indicios, de trazos recopilados aquí y allá y ordenados en nuestro interior con nuestra inteligencia, lo que llamamos comprender, así es como se hace el acto de fe. El acto de fe no es una evidencia, no es algo que inmediatamente aparece ante nuestros sentidos, sino es el resultado de una suma de indicios. Y así el mismo Jesús, mientras caminaba por ellos a lo largo del camino, les explicaba las Escrituras, comenzando por los profetas, Moisés, los Salmos. Les fue dando una serie de pistas y cada uno de esos discípulos fue reconociendo en esos trazos lo que había sucedido, hasta llegar a una conclusión que se impone con la fuerza de las conclusiones lógicas. Este es el Señor, este es el Cristo, este es Jesús, el Mesías. La resurrección es también una verdad de fe. La resurrección de Cristo es una verdad a la que también nosotros nos adherimos por la fe, a partir de una serie de indicios que nos dejan ver que debe ser cierto. El vigor de la Iglesia, la vida de los santos, lo que sabemos a veces fragmentariamente sobre la vida en el más allá, y otra serie de cosas más, algunas que experimentamos en carne propia, como cuando sentimos nuestra vida que se va transformando al contacto con los sacramentos y de manera especial con la recepción frecuente de la Eucaristía, una vitalidad que recorre nuestras almas. Todo ello nos habla de que Cristo está vivo y que sigue actuando, que no nos ha abandonado, que está resucitado. Ensanchemos, pues, la mirada y acojamos con alegría esta verdad tan portentosa, y que sea una estrella polar que oriente nuestras vidas y que continúe alentándonos en nuestro caminar cristiano, para vivir con el gozo de quienes saben que no es la muerte, sino la vida que brota de Cristo como de su manantial, que es esta vida la que tiene la última y definitiva palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.